Muy buenos días, hermanos, que el Señor os siga bendiciendo durante este día. Y continuamos con nuestro estudio. ¿Qué estamos estudiando los domingos? ¿Qué libro? A ver si alguien me lo puede decir. Jueces, muy bien, estamos estudiando el libro de los jueces, ese periodo antes de los profetas, antes de los reyes de Israel. Este periodo en el que hemos dicho, ¿no?, que comienza este círculo vicioso, este ciclo destructivo en el cual el pueblo se rebela contra su Dios, el Dios que los introdujo en la tierra prometida. Y ahora pues nos encontramos en ese periodo de tiempo. Así que te pido que me acompañes al libro de Jueces, capítulo 6. Hoy vamos a ver una primera parte de este juez llamado Gedeón. Vamos a estar estudiando su historia este domingo y el siguiente también. Gedeón lo encontramos en Jueces 6, Jueces capítulo 6. Y te pido que me acompañes en la lectura de los primeros 10 versículos de Jueces 6. Pero antes vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre Santo, gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí reunidos, Señor, con la palabra, tu palabra abierta, sabiendo que tu palabra nos habla a nuestros corazones de manera personal y de manera colectiva. Señor, te pido que sigas edificando a tu iglesia, sigas edificándonos de manera personal. Sigue, Señor, hablando como has hecho durante los años y los siglos. Sigue, Señor, enseñándonos a convivir contigo y recuérdanos, Señor, que no estamos exentos a caer en este círculo vicioso, este círculo destructivo que encontramos en el libro de los jueces. Recuérdanos, Señor, que somos llamados a vivir una vida de santidad y una vida apartada para ti, Señor. Así que, Padre, habla a nuestros corazones porque estamos atentos y dispuestos a oír tu santa voz. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues Jueces 6 del 1 al 10 dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián durante 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por miedo a los madianitas, se hicieron refugios en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaban al Señor. Cuando los hijos de Israel clamaban al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, y los eché de delante de vosotros y os di tierra. También os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No tengáis miedo de los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido a mi voz. Este es el contexto en el cual nos encontramos. El pueblo de Israel desobedece al Señor. Recordemos, el pueblo de Israel entra en la tierra prometida de manera milagrosa. ¿O es que acaso es normal conquistar una ciudad fortificada con grandes murallas gritando, marchando alrededor? Claramente habían sido introducidos en esa tierra por mano del Señor. Punto.
Josué, el gran líder de ese entonces, cuando fueron introducidos en la tierra prometida, claramente da a entender a todo el pueblo que fue la mano del Señor, primero, la que los eligió; segundo, la que los sacó de Egipto; tercero, la que los encaminó y cuidó en el desierto; y cuarto, la que los introduce en la tierra que les había prometido. Pero recordemos lo que nos dice Jueces. Dice que se levantó una generación que no conocía al Señor. De manera que el Señor traía a estos jueces y volvían ante Él. Pero cuando el juez moría, volvían a sus caminos, volvían a desviarse. Este era el círculo destructivo, el círculo vicioso. Y estuvimos estudiando a Débora y a Barak, estas personas que el Señor levantó para que impusieran un periodo de paz, y hubo 40 años de paz, nos dice el capítulo anterior. Pero ahora ya no estaba ni Débora ni Barak, y se habían levantado los madianitas, los de Madián, y traían destrucción, asolación, de manera que no había comida en Israel. Ahora, en todo esto podemos encontrar también el carácter de Dios. Él es lleno de bondad y de misericordia. Él es capaz de traer perdón y bendición para todo aquel que a Él clama. Porque dice el 6, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y lo repite en el 7, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor. Ahora, es importante que entendamos qué es esto de clamar al Señor, porque no solo es clamar pidiendo ayuda, también es reconocer, hermanos, nuestro pecado. Israel tenía que reconocer que eran dependientes de Dios, pero también tenían que reconocer que se habían separado de Dios, que no habían sido ese pueblo que el Señor había apartado para hacer luz a las naciones, que habían gozado año a año, día a día, de las bendiciones, grandes bendiciones del Señor, de su cuidado, de su protección, de lo que Él les daba. Recordemos que dice que entraron en una tierra donde no tuvieron que sembrar ni construir. Bendición absoluta del Señor. Pero tenían que reconocer su pecado. Eso es clamar a Dios. Y es entonces en el versículo 11 que se nos presenta la situación y se nos presenta a Gedeón, el juez que empezamos a estudiar hoy. Dice el 11 al 14 de Jueces 6. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba trillando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando se le apareció el ángel del Señor y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? Pues decían: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Qué interesante. Porque el pueblo de Israel necesitaba un libertador, un juez, alguien que pusiera fin a estos 7 años de opresión madianita. Y Gedeón se encuentra en sus quehaceres, pero no está trillando el trigo para usarlo, sino para ocultarlo. Porque recordemos que los madianitas robaban, hurtaban, destruían todo lo que el pueblo de Israel cosechaba, de manera que en Israel no había comida para los israelitas. O era usado por los madianitas o era destruido. De manera que Gedeón se encuentra preparándose para esta situación.
Y es ahí cuando se le aparece el ángel del Señor y le dice: yo, Yahvé, esto es contigo, varón fuerte y valiente. La respuesta a esto de Gedeón es: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y en dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos resaltaron? Diciendo: Yahvé nos hizo subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha desechado y nos ha entregado en manos de Madián. Mira lo que Gedeón dice. Acierta, desde luego, en cierta situación, porque él dice: el Señor nos liberó de Egipto, pero está muy desacertado en acusar al Señor como un Dios que los ha abandonado. Mira, es que Gedeón conocía algo de Dios, pero no conocía bien a Dios. Porque una idea falsa de Dios nos lleva a tener una incorrecta relación con Él. De manera que Gedeón quiere la protección del Señor, pero no reconoce el pecado del pueblo. Si el Señor estuviera con nosotros, no nos habría pasado esto. Pero Gedeón no reconoce: esto nos ha ocurrido a causa de nuestro pecado. No, la actitud de Gedeón es la de acusar a Dios como infiel a su pacto. Pero claramente nos recuerda el primer versículo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Dios, por lo tanto, tiene que empezar un proceso de restauración, en primer lugar en Gedeón, porque Gedeón conoce algo de Dios, pero no conoce bien a Dios. Por lo tanto, la relación que él tiene con Dios es incorrecta. Gedeón tiene que conocer a Dios de manera personal y Dios entonces comienza este proceso de restauración. Pero es un proceso de restauración que afectará también a su familia, los abiezeritas. Ese es el nombre de su familia, de su clan, si así lo prefieres. Pero no solo tiene que afectar a sus allegados, a su familia, sino que tiene que afectar a todo el pueblo. Todo el pueblo tiene que pasar por un proceso de restauración, reconocer su pecado para entonces conocer bien a Dios y tener una correcta relación con Él. Porque una falsa idea de Dios nos lleva a una incorrecta relación con Él. Y entonces el Señor le dice, versículo 14, lo miró el Señor y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón, yo estoy preparando la salvación. Gedeón, yo te estoy preparando a ti para esta obra. Si el Señor no nos hubiera abandonado, Gedeón entonces tiene que conocer a Dios. Y Dios lo llama, y Dios lo capacitará. Pero la respuesta de Gedeón no es la respuesta que podríamos esperar de un héroe, de un juez, de el líder que más adelante conoceremos y que veremos que el Señor hará grandes cosas mediante Gedeón. Pero su inicio es de todo menos el de un héroe. Porque Gedeón respondió de nuevo, versículo 15: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Señor, pero ¿cómo pretendes hacer esto? Te has equivocado. Que yo soy lo menos de entre lo menos. Que yo soy de todo menos idóneo para la labor que tú me das, Señor. Señor, ¿cómo voy a enfrentarme yo a los que nos oprimen si ni siquiera soy de los más grandes entre el pueblo oprimido? Porque Gedeón no conoce al Señor.
tiene una falsa idea de Dios. Gedeón incluso acusa a Dios de su situación. Pero Gedeón tiene que entender lo siguiente. Versículo 16. El Señor le dijo: ciertamente, indudablemente, con total seguridad, yo estaré contigo. Y tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. No, Gedeón, es que no importa que seas el menor de entre tu familia. No importa que, aparte de ser el menor de entre tu familia sea pobre entre tu tribu. No importa, porque yo estaré contigo. Gedeón entonces empieza a conocer al Señor. Entonces es cuando empieza a entender que no es con sus fuerzas, como no fue por sus fuerzas que Israel entró en la tierra prometida, como no fue por su capacidad de supervivencia y de resistencia que estuvieron 40 años en el desierto, como no fue por su poderío militar que humillaron y salieron como victoriosos de entre Egipto. No fue nunca por sus fuerzas, sino fue porque el Señor estaba con ellos en cada momento, y todo lo que ellos conquistaron fue conquista del Señor. Todo lo que ellos habitaron fue porque el Señor así lo dispuso y lo preparó. Gedeón tiene que conocer bien a Dios, porque una falsa idea de Dios nos lleva a una incorrecta relación con Él. Yo estaré contigo, le dijo el Señor, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Es entonces cuando Gedeón es quebrantado, sí, y reacciona de la única manera que podemos reaccionar cuando estamos ante Dios. Dice el 17 al 24 de Jueces 6. Él respondió, Gedeón: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva aquí a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. El Señor le contestó: yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue, preparó un cabrito y con un saco de harina hizo panes sin levadura. Puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Lo sacó y se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel del Señor le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo sobre ellos. Y así lo hizo. Extendió el ángel del Señor el cayado que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Y al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: oh Señor, he visto el ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: la paz sea contigo, no tengas temor, no morirás. Gedeón entonces edificó ahí altar al Señor y lo llamó Adonai Shalom, Yahvé Shalom. Esto es, el Señor es paz. Este altar permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Entonces la respuesta de Gedeón es la de preparar una ofrenda a Dios. Pero te pregunto, ¿cuánto tiempo le habrá llevado preparar esa ofrenda a Gedeón? Te pregunto, ¿cuánto tiempo habría pasado en Israel desde que no se presentaba ofrenda a Dios como el único y verdadero Dios Todopoderoso? ¿Cuánto tiempo desde que en ese lugar no se agradaba a Dios? ¿Cuánto tiempo? Y aquí empieza la restauración de Israel, porque Gedeón da una ofrenda al Señor. Porque pasa de aquella falsa idea de Dios
a entender, empezar a entender que no es con sus fuerzas, que está hablando con el Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, que está hablando con el Eterno. Te pregunto, ¿cuánto tiempo le habrá tomado preparar esta ofrenda a Gedeón? Te pregunto, en tiempos de escasez que vivían en Israel, ¿cuánto le habrá costado la carne a Gedeón? El caldo que hizo, el pan que ofrendó. Fue una ofrenda agradable a Dios. Y así nos lo hace ver el texto. Gedeón entonces empieza a comprender quién es Dios. Y entonces se da cuenta, este es el ángel del Señor. La Biblia nos es muy clara. Si estás cara a cara ante el Señor, mueres al instante. Porque Él es santo, santo, santo. Y yo soy totalmente pecador. No puedo estar ante Dios, no puedo. No puedo verlo cara a cara sin ser exterminado al instante. Y entonces Gedeón, cuando se da cuenta de esto, cuando se da cuenta de lo que dijo, de lo que hizo y de con quién está, se arrepiente. Dice, he visto el ángel del Señor. Y aunque aquí no nos dice que él era consciente de que habría de morir, se nos da a entender. Y en cada una de las veces que encontramos al ángel del Señor que habla con algún ser humano, este dice, he visto al Señor cara a cara, voy a morir. Hermanos, es que a veces pensamos que con Dios se puede jugar. Que podemos convivir con el Señor pues como quien convive con un amigo de toda la vida. Y Dios es amigo, no me malinterpretéis, pero sigue siendo Dios. Y yo sigo siendo pecador. Y por lo tanto Él es digno de no solo el respeto absoluto, es que nosotros no somos dignos de su presencia. Pero también se nos da a conocer el carácter de Dios, porque Él le dice, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y desde luego que Gedeón debió haber experimentado una paz en ese momento absoluta, porque no puedes estar ante Dios y no morir. Pero Él dice, tranquilo, no morirás. Por lo tanto, Gedeón no solo ofrenda esa carne, esos panes sin levadura, sino que también ahí edifica ese altar y lo nombra Yahvé Shalom, el Señor es paz. No estaba viviendo en un tiempo de paz. No estaba viviendo en un tiempo de comodidad o de abundancia. Pero el Señor en ese tiempo sigue siendo el Dios de paz. Gedeón empieza a conocer a Dios. Gedeón entonces comprende quién es Dios. Porque una falsa idea de Dios nos lleva a una falsa relación con Él. Pero una correcta idea de Dios nos lleva a una correcta relación con Él. Y mira qué interesante que entonces dice que el Señor le da una tarea a Gedeón, una misión. Versículo 25. Aconteció que esa misma noche le dijo el Señor, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Corta también el tronco sagrado que se halla junto a él, y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Toma después aquel segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera el tronco sagrado que habrás cortado. Es una misión que puede parecer no difícil, pero nos da a conocer varios elementos para comprender el mundo en el que se mueve Gedeón. En primer lugar, se nos habla de un sacrificio.
Pero dice que tiene que hacerlo con un toro de 7 años, cuando claramente la Biblia nos habla sobre un ternero, ¿vale? Un toro tierno de 2 años para los sacrificios. Sí, pero es que no habían, porque recuerda que todo lo que ellos tenían se los quitaban. De manera que solo hay un toro de 7 años. Pero el Señor, en vez de poner esto como un obstáculo, permite una excepción y permite que Gedeón ofrezca sacrificio con un toro de 7 años. Se nos habla también de Baal, esta falsa deidad de los pueblos que habían alrededor, y de Acera, o el tronco sagrado, si tienes la versión de Reina Valera 2020. Esta era una falsa deidad femenina. Tenemos una falsa deidad masculina y una falsa deidad femenina. Y este dúo se encontraba en medio de la familia, del pueblo de Gedeón. De hecho dice, el altar de Baal que tiene tu padre. O sea, no era algo alejado a la realidad de Gedeón. Ahora, nunca se nos habla de que el Señor tuviese ahí un altar. Estoy hablando de ídolo, estoy hablando de altar. No se dice que el Señor fuese celebrado en Israel. Pero el Señor está empezando una restauración en su pueblo. De manera que la primera gran misión de Gedeón, ¿cuál es? Pues nada más y nada menos que ir ante este falso dios Baal, ir ante esta falsa deidad, Acera, y derribarlo y destruirlo de en medio del pueblo, en medio de la casa de su padre, y construir ahí, en un lugar conveniente, de manera correcta, un altar al Señor. Quitar los ídolos para ponerle al Señor en el lugar que le corresponde. Mira, es que el Señor estaba preparando a su ejército que derribaría, que destruiría, que conquistaría y liberaría por fin a Israel de los madianitas. Pero no podemos servir al Señor de cualquier manera. Dios iba a librar a Israel de los madianitas con mano poderosa, sí, pero primero iba a purificar a su pueblo del pecado. Es que no puede ser el ejército del Señor teniendo ídolos en medio de ellos, porque el Señor no comparte su gloria. De manera que el pueblo de Israel no puede servir al Señor si no quita a los ídolos de en medio de ellos, como Gedeón no podía servir al Señor sin antes haber ofrecido ese sacrificio y comprendido que Dios es Dios de paz y que Dios es Dios poderoso y no es con sus fuerzas sino con las del Señor. No puede, porque no podemos servir al Señor de cualquier manera. Es inviable. Dios no lo permite así, porque Dios es Dios celoso. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que hace Gedeón? Bueno, versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de entre sus siervos e hizo como el Señor le dijo. Pero como tuvo miedo de hacerlo de día, a causa de su familia, de su padre y de los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Bueno, también esto nos narra sobre la realidad de Gedeón. El pueblo tenía la idolatría arraigada en su corazón, de manera que Gedeón sabe que si hace lo que el Señor le ha dicho durante el día, se está buscando grandes problemas y tiene miedo. Pero no permite que el miedo le domine y obedece al Señor, aunque por la noche, pero obedece al Señor. ¿Qué ocurre entonces? Versículo 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, el altar de Baal estaba derribado. Y el tronco de Acera, el tronco sagrado que se hallaba junto a él, había sido cortado y ofrecido aquel toro segundo en el holocausto sobre el altar edificado. Gedeón había obedecido, pero la idolatría estaba arraigada en el corazón del pueblo. De manera que dice en el versículo 21, y unos a otros se preguntaban, ¿quién ha hecho esto?
Y tras buscar e inquirir le dijeron: Gedeón, hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado el tronco sagrado que se hallaba junto a él. Sácalo, que lo vamos a matar. Merece la muerte, porque ha derribado el altar de Baal, ha talado la imagen de acera, el tronco sagrado, y lo ha quemado. Y ha puesto altar de Dios, del Señor, en medio del pueblo. Lo vamos a matar. Merece la muerte. La idolatría estaba arraigada en el corazón del pueblo. No se alegran porque el culto al Señor había sido restaurado. No se alegran. Más bien se enfurecen porque Baal había sido destruido y Acera había sido quemada. Pero el Señor había comenzado en el pueblo un proceso de santificación y de purificación. Y entonces Joás, el padre de Gedeón, responde, versículo 31, ¿lucharéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, si Baal es un Dios, si Acera es una Dios, que luche por sí mismo con el que derribó su altar. Dice ser Dios, que se defienda. Dice ser Dios, tendrá poder para defenderse y derribar y matar y destruir a la persona que hizo tal atrocidad. Aquel día, Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto es, luche Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y entonces Gedeón fue conocido como que luche el Señor, Baal en su contra. Pero Baal nunca hizo nada y Acera nunca se vengó, porque son dioses falsos. Pero la identidad de Gedeón cambió. Ya no era Gedeón, ahora era Jerobbaal. Y en cambio, la realidad de su nombre nunca se convirtió, porque el Señor estaba con él y porque esos dioses son más que dioses falsos. No son nada. Era un ídolo destruido y un tronco cortado y quemado, porque no son reales. La idolatría estaba arraigada en el corazón del pueblo, pero Dios había empezado ese proceso de restauración y empieza por demostrarles que ni Baal ni Acera tienen poder para defender su causa, y que Jerobbaal, Gedeón, aquel que fue llamado Baal contienda contra él, vivió una larga vida y el Señor hizo grandes cosas en sus manos. Dice versículo 33 al 35, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor revistió a Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas, o sea su familia, se reunieron con él. Envió mensajeros por todo Manasés y también ellos se le unieron. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí para que le salieran al encuentro, y así lo hicieron. Y entonces el pueblo de Israel ahora tiene un ejército y van a ir contra los madianitas. Y entre el ejército se encuentran los abiezeritas, los que un día tuvieron una imagen de Baal y una imagen de Acera para darle culto. Pero el Señor purificó a su pueblo. Y ahora el pueblo tiene un ejército, o mejor dicho, el Señor había levantado a un ejército, porque hermanos, Dios es autosuficiente. Se proveyó de un juez que cuando lo conocemos está escondiendo la comida de los invasores, porque no es un héroe. Que de hecho cuando lo conocemos su idea del Señor es falsa, es incorrecta, y su relación también.
Pero después el Señor se le da a conocer y cambia. Y ya no es Gedeón, ahora es Jerobbaal. Y pasamos de un pueblo idólatra a un pueblo que está decidido a ir a la guerra porque el Señor así lo demanda, porque así lo ha ordenado. Y especialmente este Jerobbaal, Gedeón, aquel que dijo, si el Señor no nos hubiese, pues ahora dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Literalmente ahí dice, lo revistió. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues una guerra de lo más extraordinaria, una victoria de lo más inesperada y una estrategia militar de lo más descabellada. Pero eso lo veremos el siguiente domingo. Pero recordemos hoy, tenemos que conocer a Dios de manera correcta si queremos tener una relación correcta. Y la tarea que Él nos ha dado que hagamos es posible, porque no es por nuestras fuerzas, sino por las del autosuficiente Dios, creador de los cielos y la tierra. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque pues vemos a Gedeón y, bueno, al menos yo me veo reflejado. Padre, ¿quién de nosotros es digno de ser llamado por ti? ¿Quién de nosotros pues es un héroe aquí? Pues ninguno de nosotros. Pero Señor, nunca ha sido por la fortaleza de nuestro carácter, ni por la fortaleza de nuestro ser, sino porque tú eres Dios y tú cumples tu voluntad. Porque tú eres soberano y cuando el Rey demanda, así se cumple. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a obedecer, pero ayúdanos también a entender quién eres tú para poder, Señor, relacionarnos tal y como tú quieres que lo hagamos contigo. Y Señor, gracias porque esto también es un milagro, que el Dios Todopoderoso, el que creó todo lo que existe, quiere tener una relación personal conmigo. Te glorificamos y te adoramos, oh Señor. Y Padre, si alguno aquí hoy está dudando en cuanto a obedecerte a ti, recuérdale, Señor, que eres un Dios al que hay que obedecer. Y que en medio de las pruebas y de las dificultades, tú eres Dios de paz. Gracias, Señor. Te queremos obedecer. Gracias, Señor, por llamarnos, por tu gracia y misericordia, por tu perdón y salvación. Gracias por tu Hijo, Cristo Jesús. En el santo nombre, en el nombre del Dios de paz, del Dios que lucha por nosotros, del Dios que no nos abandona y que levantó al santo libertador, a Cristo Jesús, en el nombre más precioso que está sobre todo nombre, en tu santo nombre, oh Yahvé. Amén.